Buenos días, bienvenido a Tiempo de Vida. Hoy quiero hablarle del amor de Dios que es solamente visible a través de nuestras vidas. De lo que hacemos por los demás demuestra y se hace visible el amor de Dios. Hoy Dios está buscando a hombres y a mujeres dispuestos a reflejar ese amor. Por favor, te invito a que vengas y compartas con nosotros y escucha porque creo que te va a levantar el ánimo para que muestres el amor de Dios al mundo. Bendiciones, felicidades a todos. ¿Qué estamos celebrando? Celebrando la vida, celebrando que el Dios Todopoderoso está en nosotros y que podemos darle felicidad a este mundo, por lo menos a aquellas personas que están sin fe y sin esperanza, en un mundo donde está básicamente en medio de guerras, hambre, dolor, resplandece una luz en medio de las tinieblas y ese es el amor que mora en nosotros de los que creemos en Cristo Jesús, lo que hemos hecho a Jesús, nuestro Rey y Señor. Óigame, te pido por favor que tú le des like a este contenido, a este video, para que podamos ser vistos en YouTube y a través de los diferentes medios donde nos estamos transmitiendo. También suscríbete a nuestro canal Salvación 2819. Salvación 2819 para que puedas recibir todas las notificaciones y poder seguir apoyando este ministerio. Así que hoy es necesario, yo he visto que básicamente, y lo he dicho en varias ocasiones, que Mateo 24 nos habla a nosotros que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es evidente, mira todo lo que está aconteciendo. Nunca se había escuchado como antes también se escuchó en otras ocasiones de madres que habían cometido asesinatos tan atroz, devastadores hacia sus hijos. Eso es algo que, wow, inconcebible. Y vemos cómo ahora un hombre encendió un bosque y vinieron los bomberos y él estaba esperando para básicamente eliminar sus vidas. Óigame, hermano, la situación, esto fue aquí en los Estados Unidos, muy, muy triste. Ellos fueron a responder para defender o apagar el fuego y se encontraron con esta terrible tragedia de este hombre. Una de las cosas, nosotros vemos cómo se ha ido multiplicando la maldad y cómo se hace menos visible lo que es el amor. Aún en los mismos medios de comunicación, aún entre muchas, y voy a hablarlo y a decirlo, aún entre muchas personas que supuestamente están para dar el mensaje de esperanza y de salvación, han cambiado su formato y prefieren mejor hacer un programa de farándula, un programa de chistes, un programa que es más de entretenimiento, más que levantar o dar una palabra de aliento o una predicación, porque nosotros estamos creando, bueno, mucha gente está creando contenido simplemente para alimentar el dopamine o para que simplemente el algoritmo, el sistema, ¿verdad? Que conoce que nosotros somos movidos a veces por las cosas negativas, nos mueve como a cliquear la pantalla, ¿verdad? Y en los medios. Pero yo quiero decirle que todavía hay hombres y mujeres que están preocupados por cómo está el estado de la gente. Y una de las áreas en las cuales yo he visto que hemos sido afectados es en esto del amor. La genuinidad, el amor auténtico, ¿verdad? Óigame, una de las cosas, el amor no puede ser fingido. Hay personas que pueden mostrarse amorosos o pueden tener a lo mejor tacto, cuidado, a lo mejor se muestran como que en la República Dominicana dicen que hay gente que son allantosas, gente que pretenden quererte, pretenden protegerte, pero es para ganar algo de ti. Pero el que verdaderamente ama, el que verdaderamente tiene el amor de Dios, él no va a querer hacer nada para que su hermano o la persona con quien
él está teniendo contacto sea afectada por ningún tipo de cosas que sucedan en la relación. Por lo tanto, hoy yo quiero motivarte para que el amor de Dios se haga visible a través de tu vida. Este mundo ahora mismo, como estamos, hermano, necesitamos que se demuestre el amor de Dios, que se deje ver la verdad, la empatía, el querer saber lo que la gente está pasando. Mira, yo sé que la gente cree que es un mito las grandes deportaciones que están ahora mismo afectando a los Estados Unidos. Esto siempre lo hemos venido hablando, que en otros países del mundo se ha sido afectado, pero como aún miembros de la iglesia han sido partícipes en esto, apoyando ciertas cosas que no son las correctas. Entendemos de que hay que obedecer las leyes, entendemos de que hay que, como dice la palabra, tenemos que honrar las leyes establecidas en el país que estemos viviendo. Al mismo tiempo también tenemos que tratar a las personas con dignidad. Entonces, si estamos teniendo personas que están aquí por muchos años en este país, hay personas que tienen 20 años y de momento no han tenido ningún problema criminal, simplemente que ahora porque cambió la póliza, pues lo están enviando para atrás a su país. Esto es algo bien triste. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que mostrar el amor. Básicamente, ¿cómo mostrar el amor? Procurando a aquellas personas que están pasando por necesidad, tratar de darle cierto apoyo, ayudarle a los hermanos en la iglesia que tenemos, que están teniendo esa situación, que a lo mejor ahora se quedan niños aquí porque son ciudadanos americanos, ¿verdad? Y es necesario que nosotros le brindemos un apoyo, una ayuda a aquellos miembros de esa familia que ahora van a tener que cuidar y criar a estos niños. Y bendito Dios, Dios fue el que puso en nosotros ese querer como el hacer de cuidar y proteger a aquellas personas que están ahora mismo pasando esta situación muy difícil. Como pastor, estoy muy triste porque creo que pudieran haber extendido a aquellas personas que ya tienen su proceso, buscando tener su proceso legal correctamente, que le den tiempo, ¿la? Y no detener todos si ya se han sometido los papeles y si hay hasta abogados. ¿Por qué no continuar? ¿Por qué no darle la oportunidad a esas personas que sí son contribuyentes en esta sociedad? Y algunos, siendo cristianos, están aportando a la sociedad positivamente, como personas que no dan problema en ningún tipo de problema en la sociedad y son contribuyentes pagando taxes, porque todo aquel que compra y el que hace tipo de negocio está pagando taxes. Bueno, yo sé que estos temas no les gusta mucho a la gente hablarlo, pero hay que hablarlo y esa es parte del amor, porque si yo voy a estar apoyando ciertas conductas y ciertas manifestaciones, yo tengo que recordar que yo soy emigrante también en este país y me tiene que doler. Me tiene que doler y tengo que ver de qué forma se puede manejar esta situación de tal forma de que no pongan tanta presión para que le den tiempo a aquellas personas que están trabajando, que sí quieren arreglar su estatus legal. Y hoy yo le pido al Señor que obre, que intervenga, porque he escuchado hasta de pastores que han sido deportados. Entiendo que hay personas que decimos que cometieron errores, vivían una vida de pecado y tomaron unas decisiones que le afectaron negativamente y tuvieron problemas con la ley. Yo sé que esas son consecuencias del pecado y las consecuencias hay que pagarlas, entiendo. Y de eso no estamos en contra de eso. Lo que sí yo creo es que pedirle al Señor que obre e intervenga en las vidas para que puedan de una o de otra forma poder básicamente arreglar su estatus legal aquí en los Estados Unidos y integrarse y volver a ser miembros funcionales en la sociedad. Es tiempo que podamos hacer. Entonces,
una de las cosas que me gusta que Romanos capítulo 12 nos habla a nosotros de los dones. No solamente comienza hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1, que os ruego por esa misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan encontrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto es muy interesante porque primero lo que habla el capítulo 12 nos habla de centrarnos en que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo para vivir en alabanza, alabando a Dios con todo lo que hacemos, nuestra forma de vivir, lo que hablamos, las decisiones que tomamos para invertir nuestro dinero, también la crianza que le damos a nuestros hijos. Entonces habla de eso. Luego habla de que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque si nosotros ahora que vivimos una vida y somos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, o sea que yo entiendo y sé por qué yo estoy haciendo las cosas, no ritual, porque lo veo o porque se me exige, sino porque yo lo quiero hacer de corazón y quiero honrar a Dios con lo que hago, pues es muy importante, ¿verdad? Entonces la otra parte, continué leyendo en los versículos que yo dije, que no tenga ninguno mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Por qué? Porque él está preparando a lo que va a estar diciendo de los dones. Los dones son la capacitación que el Espíritu Santo ha repartido a diferentes hermanos, a diferentes miembros de la iglesia, porque somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes órganos, que cada órgano tiene una función y cada órgano no trabaja por sí solo, sino que trabaja en conjunto para que el cuerpo, la integral, pues pueda manejarse bien, pueda conducirse bien. Entonces, cuando él habla de eso, luego lo otro que habla es que hay diferentes dones, don de lengua, interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de todos esos, los 9 dones que se presentan, aunque hay otros más, el de ministrar y todas esas cosas, pero luego habla que primero es apóstoles, luego profetas, luego maestros, amén, están los que sirven, en fin, él presenta unos cuantos ministerios también que personas fueron capacitados para el beneficio de la iglesia. Pero entonces él comienza a hacer una 6 preguntas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. O sea, que no todos tienen una sola función. Por eso es que hay muchas diversidades de iglesias que se dividieron, ¿verdad? Estaban integradas y se dividieron. No estoy hablando de lo que sucedió básicamente de Martín Lutero, desde el punto de Martín Lutero y de otros más que nos convertimos en la iglesia protestante. Pero entonces estoy hablando es en la parte que ya de ese movimiento protestante que se forma esa iglesia, ¿verdad? Esa iglesia que se identifica con la palabra, la iglesia, la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús, Dios, o sea, todo esto, ya después vemos que hay una separación. ¿Por qué? Porque es forma de servicio, forma de básicamente de cómo presentar el evangelio, una forma diferente, porque esto solamente habla en lengua, esto solamente predica la palabra, esto solamente pues son misioneros. Entonces se van dividiendo, pero lo que el Señor quería hacer a través de lo que Pablo dice es que el amor básicamente es como la pega de todo, o el capacitador o el conductor para que los dones puedan ser manifestados, porque el don de fe es un don que vende. O sea, los dones venden. Siempre me gusta decir esto.
los dones venden. ¿Por qué? Los dones llaman la atención. Que Dios te use haciendo un milagro, orando por una persona y reciba la sanidad. ¡Wow! Eso la gente le gusta, por eso hay gente que sigue nada más ese tipo de personas. O alguien que nada más profetiza, la gente sigue a los profetas, ¿verdad? Y entonces, pero no todos son profetas. O sea, cada uno tiene una manifestación, el desarrollo de un don que fue impartido por gracia. O sea, que ni siquiera tuvieron que pagar un precio. Yo sé que la gente dice, no, que hay que pagar un precio. Pero si el Espíritu Santo se nos fue dado gratuitamente, es para que nosotros podamos recibir el empoderamiento, y en ese empoderamiento por el Espíritu Santo que está en nosotros, ya después de haber aceptado a Cristo, pues se manifiesta y nos da la capacidad a nosotros de hacer cosas extraordinarias. Pero ¿para qué son esas cosas extraordinarias? Las cosas extraordinarias son para ministrar a la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, para que las personas que no conocen a Cristo puedan escuchar la palabra y ser convencidas por el Espíritu Santo de pecado y puedan ellos reconocer. Pero entonces, ¿por qué yo hablo de esto del amor? Después de todo lo que le dije, del amor, que nosotros podamos ser el instrumento que Dios use, amén, para que la gente pueda ver visible, o sea, se pueda hacer real el amor de Dios, lo que está en nosotros se manifieste. Y para eso son los dones. Y por eso es que él dice, cuando, perdón, yo hablé de Romanos, pero también en Primera de Corintios 12 habla. Primera de Corintios 12, ¿verdad? Y en Primera de Corintios 12 es interesante que nos habla a nosotros acerca de la multiforme, o sea, la diferente capacitación que Dios le da al individuo para que pueda de una manera extraordinaria recibir los dones. Pero entonces, cuando en Primera de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Él dice lo siguiente. Él, en el último versículo dice, mas yo le muestro un camino, ¿verdad? O algo de mayor excelencia. ¿Por qué? De mayor excelencia, o como le llama, la preeminencia del amor. O sea, por eso es que entonces en el capítulo Primera de Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. La gente lo usa para, y lo usamos, y yo lo uso y lo seguiré usando, porque habla del amor. Cuando vamos a hacer una ceremonia matrimonial, lo usamos para que decir que el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Entonces habla de todos estos aspectos del amor, pero lo que Pablo quiere enfocar no es solamente el amor filial, el amor eros, no, está hablando del amor que lo da el Espíritu Santo, porque si vamos a hablar en Primera de Juan, capítulo 4, Juan habla de que si nosotros no amamos a nuestro hermano, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, lo que quiere decir los textos después del capítulo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 en adelante, es cuando habla esto de lo que es el amor de Dios, es visible a través del amor que tenemos hacia nuestro hermano y hacia la humanidad. Es tiempo en este mundo cambiante, en este mundo que hay tantas guerras, tanto desamor, tantas personas ahora mismo desamparadas, sin tener fe, sin esperanza. Es necesario que nosotros estemos claros en esto del amor, porque la iglesia va a ser, el Señor nos va a demandar constantemente, porque dice, ¿qué tú has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué tú has, si el Señor te pregunta, ¿qué tú has hecho con el don que yo te he dado? Ah, no, hacer crecer una iglesia, hacer campaña y que personas puedan ser sanadas. Bueno, gloria a Dios, eso es parte, pero hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, especialmente ahora, como están las cosas. La gente necesita ver
¿verdad? Nuestros vecinos necesitan ver. Antes se oraba tanto por las misiones. Sí, las misiones son buenas y nosotros aportamos en las misiones y seguiremos aportando. Pero mi vecino está ahí al lado, a lo mejor con una ley de deportación y ni siquiera yo le he tocado la puerta. Hay personas que me han llamado a mí que no han venido a la iglesia porque han tenido temor. Y entonces ahora tenemos que cambiar el pensamiento de cómo, el modelo de la iglesia, cómo nosotros vamos a ayudar a esas personas que tienen temor y no salen. Entonces, si en verdad Dios me empoderó a mí de su Espíritu Santo para que se hagan cosas extraordinarias para gloria y honra del Señor, este es el momento entonces de ver esa realidad, porque queremos nosotros grandes milagros, pero ese es un milagro también, que por lo menos uno se quede con, ayude a los niños, ayude a lo mejor madres que se han quedado ahora solteras o padres que se han tenido que quedar con hijos solos. ¿Cómo vamos a ayudar a eso? Para eso está la iglesia. Para ese es el empoderamiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros para suplir las necesidades de la iglesia. Y la gente, yo sé que me va a criticar, me va a decir, y bueno, a mí en realidad no me interesa mucho las críticas, pero en realidad la gente critica y dice, no, pero la iglesia no es ayuda social. Pero en realidad la iglesia es más que ayuda social, porque si el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, como el apóstol Juan dice, yo quiero que sea prosperado así como prospera tu alma. O sea, nuestra alma, el trabajo de nosotros es que las almas prosperen, pero una alma que tiene trauma, que tiene situaciones emocionales por las situaciones que ha tenido que enfrentar, algunos buscándola y otros sin buscarlas, tenemos que darle respuesta y una respuesta espiritual. Porque dice el Señor que Él vino dice, mi reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, yo hubiera pedido a mi Padre que envíe legiones de ángeles, ¿verdad? Y Él estableciera su reino, pero mi reino no es de este mundo, porque su reino es espiritual. Ahora, nosotros tenemos la tarea de establecer el reino de Dios, el reino espiritual de Dios en esta tierra. ¿Cómo? La predicación, la enseñanza, la instrucción, de que haya una formación de la familia, de que haya, vuelvo y lo he dicho por 3 semanas consecutivas, para formar a hombres y a mujeres que sean seres funcionales en esta sociedad, que aporten al crecimiento de esta sociedad, como se hizo al principio. La iglesia tuvo muchas personas que eran creyentes, que aportaron a la literatura, que aportaron también a lo que es la pintura. Isaac Newton, ustedes ven que era imagínate, o sea, personas así, científicos que conocían de Dios y se convirtieron en científicos porque sí creían en el Señor. Óyeme, eso es lo que la iglesia tiene que volver a hacer. Enfocarse en eso, no competir con el mundo. Nosotros no vamos a ganar a la gente bajándole dos, como dicen allá en la República Dominicana, o bajando el estándar de lo que nosotros tenemos que aportar. Entonces, es muy interesante que nosotros, que comencé hablando de que nosotros tenemos que reflejar ese amor de Dios. O sea, nosotros somos los que hacemos visible el amor de Dios en este mundo. Y la gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando hubieron tragedia, donde hay tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando hay personas? Bueno, nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra, porque hay personas que están ahí. A lo mejor hay doctores que llegan a donde tú no llegas, a donde yo no llego. A lo mejor hay enfermeras. A lo mejor hay abogados que llegan a donde yo no llego. A lo mejor hay mecánicos que llegan donde a lo mejor yo no llego. Electricista, plomero, taxistas, o sea, de diferentes
lugares, personas que han estado ahí, que a lo mejor tú no ves, tú dices que no ves a Dios, pero sí yo lo veo en aquello, lo primero que respondieron, lo primero que tuvieron ahí asistiendo, el primero que se para en en un accidente automovilístico y saca a la familia que está a punto de morir atrapado en ese automóvil, y se detiene un hombre que, wow, que no, ni sabía por qué tenía que pasar por ahí. Se detiene y Dios en su gran misericordia pone a ese hombre para que pueda intervenir en esa persona. Es si se muestra el amor de Dios. ¿Cuánto yo estoy preocupado por mi familia, porque ellos tengan el evangelio, que tengan básicamente el mensaje de fe y esperanza? ¿Cuánto me preocupo por las personas que tienen un dinero, las personas que están de bajos recursos? ¿Cuántas veces yo me salgo de mi zona de confort, y voy a ver a mi familia que tiene menos recursos que yo, y le he podido proveer de una u otra forma? Imagínate, si mi carro está bien y mi mamá, el carro está dañado por alguna razón, pues yo me siento mal. Pero yo tengo que procurar, no solamente, claro, es mi mamá, es más fácil para mí, pero mi vecino, que tiene 90 y pico de años, a veces sufre porque no tiene quien le eche aire a la goma. Y la forma que yo puedo mostrarle el amor de Dios es echándole aire a esa goma. ¿Sabes? Mensajes así simples y sencillos que pueden lograr y hacer el mayor impacto en una persona son las muestras de amor pequeñas que al vecino, al compañero de trabajo. Y es necesario que nosotros tengamos claro y podamos poner prioridad a esto. Para esta hora Dios nos ha llamado para que demostremos el amor de Dios. Porque Él es el que merece toda gloria. Él es el que merece toda honra. Él es el que merece la alabanza y Él es el que merece la adoración. El amor de Dios se hace visible a través de nuestras vidas. Los pequeños actos. Por eso, porque el amor solamente se ve a través de la acción, ¿verdad? El amor es igual que la fe, ¿verdad? Que la fe sin obra es muerta. El amor sin obra, sin acción, nadie lo puede ver, nadie lo sabe. Por lo tanto, es necesario que nosotros procuremos, hermano y amigos que me escuchan, demostrar el amor de Dios. Otra cosa también que le quería decir es, procuremos dedicar tiempo en oración para que Dios ponga más amor por el prójimo. Más amor por el prójimo. Óyeme, eso está tremendo. Que podamos nosotros tener más amor por el prójimo. Hoy, en Tiempo de Vida, quise compartir esto con ustedes porque yo sé que a algunos nos gusta escuchar, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Él es fuego consumidor, pero tener amor no es que la disciplina esté ausente. Al contrario, cuando amamos, nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Hay orden en la iglesia porque hay amor. Porque si yo no amo a una persona, no lo corrijo. Si yo no amo a una persona, pues no le digo lo que está haciendo mal. Pero hoy es más que necesario que nosotros mostremos el amor. Yo soy el pastor Jorge Caridad y yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes ahora que me escuchan. Y los que ven este video después, a lo mejor que días han pasado, es necesario que lo puedas ver, compártelo con los demás. Si encuentras algo de valor en este video, para eso estamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que seas tú interviniendo, obrando y ministrando, haciendo una obra extraordinaria en cada una de nuestras vidas, para que podamos demostrar el amor tuyo a través de nuestras vidas, a través de lo que hacemos. Te lo pedimos sabiendo que tu poder es grande y que tú quieres, oh Dios,
alcanzar a aquellas personas de una manera especial que a lo mejor están pidiendo una señal, pidiendo una muestra de tu amor, Señor. Y yo te pido que seamos nosotros el instrumento para que tu amor se pueda mostrar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Si estás cerca en Hialeah Gardens, estamos ubicados en el 5951 Northwest 173 Drive, unidad número 5, Hialeah Gardens. Estamos aquí, 33015, todos los domingos a las 11:30 de la mañana, nuestro servicio de adoración. Ven y comparte con nosotros, que yo quiero abrazarte, compartir contigo y poder orar. Amén. Así que te invitamos, ven, comparte con nosotros. Bendiciones, hacia adelante. Dios le bendiga. Tiempo de vida está en el aire. ¿Dónde va el alma después de la muerte? ¿Será que el alma se aniquila? ¿Será que el alma se duerme después de la muerte? ¿Será que el alma de los cristianos va a un lugar de descanso distinto al cielo? ¿O será que el alma del cristiano va directamente a la presencia del Señor? Ya sea que usted sea incrédulo, cristiano o de cualquier iglesia, preste mucha atención a este video, porque hay muchos detalles profundos que la Biblia enseña con respecto a la vida eterna, a la vida después de la muerte o a la condenación de la vida después de la muerte. Así que vamos a hacer algo profundo, vamos a responder de la falsa doctrina que hay con respecto a este tema en medio de las redes sociales en estos tiempos. En primer lugar, antes de explicar dónde va el alma después de la muerte, me veo en la necesidad de explicar por qué razón existe la muerte en sí o sí. ¿Por qué vino la muerte al mundo? Y es que muchas veces pensamos que Dios hizo la muerte y que es parte de nuestra naturaleza, cuando realmente la vida enseña que Dios no hizo la muerte para el hombre, no diseñó la muerte para el hombre. Y es por esto que al ser humano le es tan difícil procesar la muerte de un ser querido, porque no fuimos creados para morir. No fuimos creados para morir. La muerte vino como resultado del pecado. Sí, la vida enseña que Génesis, cuando Dios diseñó el mundo, lo hizo todo bien. Que Dios miró todo lo que había hecho y es bueno de gran manera. Por eso el hombre fue creado con la perspectiva de que la eternidad, sí, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. No fuimos creados para morir. Todo lo que Dios había hecho era bueno de gran manera. De hecho, había en el jardín del Edén un árbol de la vida para que el hombre comiese de él y jamás muriese. Pero el hombre, en vez de comer de ese árbol de la vida, comió del fruto de aquel árbol, del cual Dios había advertido que el día que el hombre comiese de ese árbol, ciertamente moriría. Y sabemos a través de la Biblia que cuando el hombre falló, pecó, no solamente murió espiritualmente, sino que la Biblia demuestra que la muerte también vino al hombre, porque Adán y Eva no murieron en ese instante, sí quedaron destinados hacia la muerte. Y por eso todo ser humano le llega un momento donde su cuerpo fallece, como está establecido en la palabra, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es por eso que la muerte marcó al ser humano, porque Dios había dicho que la paga del pecado es muerte. Y como el hombre pecó, la muerte marcó al hombre, y por eso la Biblia enseña que la muerte es nuestro postrer enemigo. Y es por esta razón que todo ser humano, por muy fuerte y saludable que sea, llegará un día cuando la muerte llegará a visitarle. Y por eso la Biblia enseña que la vida del hombre es sencillamente como la hierba que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. El ser humano, mi estimado amigo, es un ser caído. No fuimos creados para morir, pero como el hombre pecó,
y la paga del pecado es la muerte. La muerte vino a todos los hombres y por eso el hombre le teme a la muerte y la vida es muy corta, no porque Dios lo haya diseñado así, sino porque la muerte vino como resultado del pecado. Por eso me llama mucho la atención cómo la gente impía que no quiere saber de Cristo vive su vida sin pensar en esta realidad, que llegará un día cuando la muerte le llegará con su dinero, le será inútil la riqueza, la fama y todo lo que ha conquistado será inútil y se tendrá que enfrentar en el juicio frente a Dios. La gente piensa que puede vivir su vida como quieran hacerla. Sin embargo, no se dan cuenta que esta vida es muy corta y que un día van a tener que rendir cuenta a Dios. Así que por eso vino la muerte como resultado del pecado. Pero la pregunta que nos ocupa para estudiar y responder en este día es: ¿dónde va el alma cuando la persona muere? Y antes de responder a esta pregunta por la Biblia, necesito responder a 3 falsas doctrinas que existen con respecto a este tema. 3 errores que hay con respecto a dónde va el alma después de la muerte. En primer lugar, hay quienes enseñan una falsa doctrina muy peligrosa que enseñan que el alma de los impíos se aniquila después de la muerte. Las personas que predican tal enseñanza son también que enseñan que el infierno no existe, porque Dios es amor y es imposible que Dios cree un infierno para que el hombre padezca eternamente ahí. Pero cuando leemos la Biblia, no vemos que el alma se aniquile, no vemos que el alma termine con la muerte, sino que la Biblia enseña acerca de un infierno donde no se apaga el fuego jamás y donde van aquellas almas de las personas que rechazaron a Cristo Jesús y por lo tanto se condenaron eternamente. La palabra enseña que Cristo vino para salvarnos y que en Él cree no será condenado. Existe la condenación, el infierno, y existe toda persona que muera sin Cristo Jesús, su alma no se aniquila. La muerte no es el final. Su alma va a la condenación eterna, como la palabra enseña a través de aquella historia que Jesús contó del rico y Lázaro. Ambos murieron. Y el rico, que era un impío, fue directo al infierno a padecer por su pecado, y Lázaro, aquel pobre pero que era justo, fue al seno de Abraham a descansar. Jesucristo una vez dijo: en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio, entonces Dios dirá a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note cómo la condenación, el infierno, el lago de fuego, es la condenación para todas aquellas personas que caminan lejos de Dios. Así que, número 1, el alma no se aniquila. Eso es una falsa doctrina. En segundo lugar, también este grupo de personas que enseñan que el alma de los impíos se aniquila después de la muerte y que no hay condenación eterna. También ellos han enseñado una falsa doctrina, y es que el alma de los justos, del otro lado, se duerme después de la muerte, esperando que el día de la resurrección. Ellos se basan en pasajes como el de Eclesiastés 9:5, donde la palabra dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está en el olvido. Ellos dicen que, como este versículo, los muertos nada saben, por eso significa que el alma se duerme. Pero lo importante recalcar es que Eclesiastés no enseña una doctrina con respecto a qué sucede después de la muerte, sino que el escritor está hablando acerca de la perspectiva, acerca de la vida, de la perspectiva del hombre aquí en la tierra, y cómo todo es vanidad, cómo todo se disipa tan rápidamente. Lo que este versículo no está diciendo que no exista la vida eterna o que el alma se duerma. Y también se basa en ello en el pasaje de Esteban, donde la palabra enseña que Esteban, habiendo dicho estas cosas, durmió, y dicen ellos que
que como Esteban durmió, eso significa que el alma se duerme después de la muerte. Pero esto es un grave error, porque aunque la Biblia sí habla de la muerte como un dormir, se está refiriendo al cuerpo. Evidentemente duerme, descansa, se hace polvo, esperando el día de la resurrección. El alma de los justos no se duerme. El alma de los justos va directamente a la vida eterna, como veremos a continuación. En tercer lugar, en las iglesias hay un pensamiento. Es que las almas de los justos, de los cristianos, van no al cielo, sino a algún lugar de descanso, que no es el cielo como tal, pero un lugar de reposo, de descanso. Y esto era así en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo, cuando vino, murió y resucitó, cambió esta historia para siempre. Y después de Cristo, ya los justos no van al seno de Abraham, ya no van al Seol, ya no van al Hades, sino que van directamente a la presencia del Señor. La gran pregunta que vamos a responder ya: ¿dónde entonces va el alma de los justos, de los cristianos después de la muerte? La respuesta bíblica, con toda seguridad, es que el alma de los justos, de los cristianos, después de la muerte, va directamente a la presencia del Señor. No se aniquila, no se duerme, no va al seno de Abraham. La palabra enseña que el alma de los cristianos, una vez que el cuerpo cesa, va directamente a la presencia del Señor. Y te quiero demostrar por la Biblia por qué decimos esto. En primer lugar, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, y él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, oiga esto, como una morada terrestre, si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, hablando de la muerte naturalmente, el apóstol dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, no en los senos de Abraham, no en un lugar de descanso, sino directamente en los cielos. Y añadió luego: y quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Nos sucede, mi estimado hermano, es que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el momento de la muerte lo que sucede es sencillamente que es que el cuerpo cesa, deja de existir, pero el alma viaja directamente a la presencia del Señor. Si la persona era obviamente cristiana, pero sencillamente es un cambio de morada. Abandona el tabernáculo lleno de defectos, de enfermedades, y el alma viaja directamente a la presencia del Señor. También en Filipenses 1:23, el apóstol nos dice acerca de esto: hermanos, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Note que Pablo era el apóstol quizá más que revelación había recibido en ese tiempo. Tantos misterios de la vida eterna, tanto que la doctrina del Evangelio, el apóstol que más revelación había tenido, aún más posiblemente aquel que había al tercer cielo, porque él habló de sí mismo cuando Dios conocía a alguien, fue al tercer cielo, escuchó palabras inefables que no le decía a ningún hombre. Fue Pablo el mismo que fue al tercer cielo y tuvo experiencia impresionante. Quizás cuando murió al ser apedreado en Listra, luego que lo rodearon los discípulos y resucitó aparentemente el apóstol Pablo, pero era el hombre que había tenido tanta revelación y él estaba tan seguro de la realidad del cielo y de la vida eterna que él dijo: hermano, por un lado quiero permanecer con ustedes para seguir ayudándolo, pero le confieso que deseo
deseo partir. Deseo partir. No, la muerte no es como un cese. No, él no lo deseaba de esa manera. Él decía que quería partir, que la muerte de un cristiano no es el fin, es el viaje del alma hacia la vida eterna. Y dijo, para estar con Cristo, y esto nos enseña que la muerte del cristiano significa que su alma viaja a la vida eterna, pero al estar específicamente con Cristo, lo cual no es un lugar de descanso, es un lugar sencillamente en la misma presencia de Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Una anécdota puedo decir es que una persona de gran testimonio activo, una persona que tiene 80 y tanto más o menos de edad actualmente y que ha servido a Dios como ministro, y una vez un político ateo, enemigo de la fe, lo amenazó de muerte porque él estaba defendiendo el evangelio, la obra de Dios. Si usted me mata, usted me pone en el puente que me lleva al cielo. Y aquel hombre quedó perplejo por aquellas palabras y la seguridad que ese señor tenía de la vida eterna. Ya cuando aquel hombre impío, malvado, estaba muriendo, cuando vino un pastor y le vino un pastor a predicarle, y él dijo, yo creo en un cristiano que este señor, que una vez yo lo amenacé con mi alma y él me dijo, si usted me mata, me pone en el puente que va hacia el cielo. Y es que esa firmeza y esa esperanza es lo que nos fortalece la doctrina, que la doctrina nos enseña, ¿no? Y para vivirla y para vivir con esa seguridad, que lo que la Biblia dice, el que muere en Cristo, es decir, que morir en Cristo es ganancia, porque su alma va directa a la presencia del Señor. Y Pablo estaba tan seguro de esto que él había dicho, tengo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y finalmente el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 14, él dijo, hermano, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, pero nuestro Señor Jesucristo habló de la muerte como un abandonar el cuerpo sencillamente, porque así como la vida lo demuestra, a través de todas sus líneas, cuando el alma de un cristiano, cuando el cuerpo de un cristiano muere, su alma va directo a la presencia de Dios. Y es por esto que un cristiano verdadero, oiga esto, le ha perdido el temor a la muerte, porque sabe que la muerte es realmente ganancia. Obviamente produce un tanto de respeto, hay que tener un poco de cuidado, no queremos partir, pero ¿por qué razón? Porque fuimos creados para vivir por siempre, no para morir. Pero qué lindo es que Cristo vino a cambiar el sentido de la muerte, porque el que muere en Cristo va directamente a la presencia del Señor. Pero ojo a esto, hemos llegado a la parte más importante de este video, y es que el Evangelio de Cristo no solo nos da promesa, sino nos da vida eterna después de la muerte, sino también que la vida nos enseña que llegará un día, aleluya, que llegará un día cuando los cuerpos de los santos que hayan muerto van a resucitar. O sea que la promesa de la resurrección de los muertos es una doctrina enseñada en la palabra. Un día los cuerpos de los santos van a resucitar. ¿Sabe usted por qué? Porque nuestro Cristo fue aquel que por su propio medio conquistó victoria sobre la muerte, derrotó la muerte. Ciertamente Él murió, fue sepultado, ciertamente padeció por nosotros, pero la profecía decía en los Salmos, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Y es por esto que al tercer día Cristo resucitó con poder y gran gloria y venció la muerte, y la muerte no lo pudo retener más. Y por eso la palabra enseña en 1 Corintios 15
que así como Cristo ha resucitado, porque Él ha resucitado de los muertos, dice la palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Y añade más, y en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. Eso nos enseña que así como Cristo nos venció la muerte, también la palabra enseña que nosotros, los cristianos, nos hemos hecho herederos de esta gran promesa que es la resurrección de los muertos. Alguien preguntará, si estamos cuando el alma muere, ¿para qué hace falta la resurrección de los muertos? El Evangelio da promesa de redención, tanto para el espíritu, el alma y el cuerpo. Y con el cuerpo también fue afectado por los efectos del pecado, que es la muerte. También es necesario que un día los cuerpos resuciten. Por eso la palabra dice que traerá a Dios con Jesús del cielo, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Cristo venga en la nube, cuando venga en el arrebatamiento, vendrán las almas de aquellos santos cristianos que hayan muerto con la esperanza en Cristo y vendrán a tomar su cuerpo resucitado, porque Cristo Jesús, Cristo mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, cuando Cristo venga en las nubes, en el momento del arrebatamiento, Él dará su voz de potencia y así como levantó a Lázaro con su voz de autoridad, aunque llevaba 4 días muerto, aleluya, y todos los cuerpos de los santos que hayan partido van a escuchar la voz de Cristo de vida, aquel que es la resurrección y la vida, y se van a levantar con poder y gran gloria para ser levantado como un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se duele, un cuerpo que ya no padece enfermedad, un cuerpo que ya no tiene necesidades, un cuerpo que ya no llora, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Y juntos con ellos seremos levantados y transformados. Todos también los cristianos que estemos vivos para ese entonces. Y estas son las grandes promesas que la Biblia, el Evangelio, que Cristo ofrece a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y la palabra dice, porque es necesario que esto corruptible se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvista que en la muerte en victoria. Y la palabra desafía a la muerte y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Cristo Jesús venció la muerte y Cristo Jesús le dará victoria sobre la muerte a todo aquel que haya puesto su confianza en Él. Por eso es un buen negocio, sabio, recibir a Cristo en el corazón, porque no solamente llena de felicidad, de gozo y de paz, no solamente trata ahora en esta vida en tu corazón, sino no solamente te llena de tanta satisfacción el recibir a Cristo, por eso también nos da una promesa de vida eterna y de resurrección de muertos. Por eso, si hay alguien mirando este video que aún no es cristiano, te voy a invitar a que hoy mismo reciba a Cristo Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo Jesús en tu corazón y clama y invócalo a Él como tu Salvador y permítele que entre en tu corazón. Si este video te bendijo,
déjanos un like y cuéntanos qué te ha parecido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Damos gracias al Señor por este privilegio de poder llevar un mensajito de vida en tiempo de vida. Vamos a hablar un momentito acerca de las almas, el amor por las almas, ¿verdad? Es un llamado a cuidar, nutrir y compartir el amor de Dios con aquellos que nos rodean buscando su bienestar espiritual. En Mateo 22, del 37 al 39, la palabra de Dios nos da el mandamiento más grande, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento que nos dejó el Señor. Y el segundo, dice la palabra, es semejante a eso: amarás al prójimo como a ti mismo. Y en este pasaje nos enseña la importancia de amar a Dios primeramente y al prójimo, cuidando sus almas con amor y compasión, ¿verdad? No haciéndole las cosas. Si dice amarás al prójimo como a ti mismo, o sea, yo no voy a hablar del prójimo las cosas que yo no hablaría de mí o que no me gustaría que hablaran de mí. Yo no le voy a hacer a mi prójimo las cosas que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿verdad? Entonces, Dios es tan perfecto que, como pensando, analizando este pasaje, Él sabe que si yo, las cosas que a mí no me gusta que me hagan, yo no se las hago a los demás, ¿verdad? Entonces Él nos deja ese mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Y es muy específico, que ese es el segundo mandamiento después del primero y grande, amarlo a Él, porque Él es el que tiene el primer lugar, ¿verdad? Él debería de tener el primer lugar en nuestras vidas, y el prójimo, el amor al prójimo en segundo. Pero tan delicado es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros somos a veces un poco nos amamos tanto, ¿verdad? Entonces, así como nos amamos a nosotros mismos y no nos gusta que nos hagan cosas y no nos gusta que hablen cosas, así nosotros debemos amar a los demás. El amor por las almas implica comprender que cada hermano tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Así como no solo Dios me ama solo a mí, ¿verdad? Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que de tal manera amó Dios al mundo que da a su único Hijo, la vida de Él, para salvarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Y en este pasaje nos muestra el amor incondicional que Dios tiene por cada alma. Y así nos inspira a cada uno de nosotros a compartir ese amor con otros. Como Él nos amó a nosotros amar a los demás. Y como creyentes en el Señor, nosotros debemos de obedecerle, ¿verdad? Al Señor. Y no se trata solamente de palabras, ¿verdad? Ese amor se debe demostrar con acciones. Así como Él lo hizo. Él dio su vida por nosotros, por nuestras almas, por mi alma, por tu alma, por la alma de todos. Pero ojo, de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, y no solo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque vida eterna vamos a tener todos, pero nosotros decidimos dónde queremos pasar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra alma, allá con el Padre, o ya sabemos dónde, en el fuego del infierno, ¿verdad? Entonces, con acciones nosotros debemos mostrar ese amor, manifestar el amor de Dios, el amor que nos dio a nosotros. Con acciones debemos manifestarlas a todo aquel que no le conoce, para que vengan a los caminos del Señor, para que sus almas sean salvas. Y debemos amar las almas como Dios las ama, porque nosotros somos embajadores del Señor, ¿verdad? Con actos de bondad,
con actos de comprensión y con actos de guía espiritual y con los actos que Dios vaya poniendo en su corazón a través del Espíritu Santo, que Él nos dejó para nuestra consolación, ¿verdad? Que Dios le bendiga y esperamos que esta palabra sea de edificación. Iglesia Ministerio Salvación a las Naciones. Todos son bienvenidos. Ven y recibe una bendición especial. Miércoles 8 p.m. Culto de oración. Un tiempo de clamor, intercesión y búsqueda del rostro de Dios. Viernes 8 p.m. Noche social. Un momento de comunión, alegría y compañerismo cristiano. Domingo 10 a.m. Escuela Bíblica, estudio de la palabra para todas las edades. 11:45 a.m. Culto evangelístico, alabanza, adoración y poderosa predicación de la palabra. Te esperamos con los brazos abiertos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo.